ustedes, las dudas que tengan, cosas que no se haya podido entender. Empecemos a trabajar. Preguntas, dudas, por favor. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. Tengo una consulta, profesor, hay un ejercicio en donde usted nos dio, donde vendría a ser el contenido de lo que es la lisina y en lo que viene a ser la variedad de oca. Sin embargo, ahí cuando nosotros calculamos lo que es la F al F de alfa al 0,05 y al 0,01, con la tabla que yo tengo no es igual, profesor. ¿Qué tabla estaría utilizando, profesor, en ese caso? Porque he tratado de buscar todas mis tablas, por ejemplo, en el internet también, y no son lo mismo, profesor. ¿No coinciden? Sí, no sé si nos puede dar esa tabla, profesor, o es que me podría despejar esa duda, profesor. A ver, vamos a ver. Los grados de libertad, ¿me dices? ¿Cuántos grados de libertad tiene? Es 18, profesor. 18 grados de libertad el error. 18. ¿Y el número de tratamientos? El número de tratamiento sería, profesor, 5, porque lo descontamos menos 1, pues, ¿no? Ya. ¿Hay unidades perdidas? Claro, no. si son 6 tratamientos, sí, los grados de libertad son 5. Sí, profesor. Ya, a ver, un momentito, ¿ya? A ver, ¿qué valor les di esa vez cuando hicimos en la práctica con respecto a los grados, a los valores a F alfa? En lo que es 0,05, profesor, era 2,773 y al valor de 0,01 era 4,248, profesor. Es lo que nos dio usted. Ya. Ya. ¿Y en tu tabla qué valores sale? Si es que tienes tu tabla. Y ahorita lo voy a estar, profesor, tenía mi hojita. Profesor, cuando es el 0, Ya, al 0,5, 0,05. 1,73, profesor, y cuando es al 0,01 saldrían 2,55. ¿O es que estoy mal, profesor? Ya. Probablemente tu tabla esté de 2 colas, pareciera que es de 2 colas. Entonces tienes que fijarte si esa tabla que utilizas es de cola superior si debe ser de cola superior. Ahora, las probabilidades las probabilidades en tu tabla, ¿cómo aparece? ¿Como 0,95 o 0,05? 0,95, profesor. Y ya. ¿Cuál es el problema ahí? Y el 2,77 y el 4,20, con esos grados de libertad, ¿hay en tu tabla? Profesor, hay 0,975 y también 0,99. Sí, Ya, a ese valor está. A esa probabilidad está esos valores de 2,77. Ya, profesor, ya despejé mi duda, ya lo encontré, profesor. ¿Ya encontraste el valor? Sí, profesor, era otra tabla, profesor. Ya, en todo caso es correcto los valores que hemos utilizado. Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces ya salí de la duda. Sí, profesor, ahora sí. Listo, muy bien. A ver, con todos, por favor, si hay dudas que tengan, qué es lo que desean conversar en esta reunión de hoy día. ¿No hay dudas, por favor? Profesor, yo tengo una pequeña duda. A ver, dime. Es para las pruebas de Duncan y de Tukey. Ya.
En ambas pruebas se te pide como primer paso determinar la desviación estándar de la media. Ajá. La fórmula es la raíz de los cuadrados medios del error experimental sobre el número de repeticiones. Pero, ¿qué sucede cuando el número de repeticiones en los tratamientos es diferente? Ya. En ese caso, ese ejemplo no les he puesto porque para cada comparación, porque se va a comparar, se va a realizar las comparaciones, por decir, uno con 5 repeticiones o 4 repeticiones y el otro con 3 repeticiones. La mayoría va a ser así. Entonces, para cada comparación hay que encontrar un error estándar, o sea, una desviación estándar. Entonces, ahí hay otra fórmula que se va utilizando. Eso no les he enseñado. Eso quiere decir de que eso no va a entrar en la prueba. Ok, gracias. Esa es la misma. Sí, pero no sé si les mencioné, creo que les mencioné, voy a revisar los apuntes, creo que les mencioné cómo se puede encontrar el error estándar en la comparación de medias cuando son diferentes. Creo que lo puse, si mal recuerdo. Pero en todo caso es asunto de verificar. Pero no hemos visto eso porque de ahí es que les decía, procuren no perder unidades experimentales o procuren trabajar siempre con igual número de repeticiones para que no haya ese tipo de problemas. Ya, ok, profesor. Esa era mi duda. ¿Dudas, por favor? Una consulta. Dígame. Pero el examen va a ser teoría. A ver, parece que tenemos problemas con la conectividad. No logré entenderte tu pregunta, tu comentario. Profesor, le estaba preguntando si el examen va a ser teoría o ejercicios y qué ejercicios. Es lo que ya. logré escuchar. Ya, con respecto al examen, ¿para qué nos estamos preparando? Para procesar datos de nuestros trabajos experimentales, ¿no es cierto? Entonces, de todas maneras va a ser resolución de problemas, o sea, resolución de ejercicios. Ahora, ahí tiene interpretación. Si no lo sé, la parte teórica, entonces no voy a poder interpretar. Entonces, la parte teórica, si bien es cierto, se puede hacer muchas preguntas. Probablemente, si es que lo incluya, no he decidido todavía, mañana tendré la decisión. A lo mucho, si es teoría, va a entrar una pregunta y el resto van a ser ejercicios. Desarrollo de ejercicios. De ahí que les decía, tienen que saber cuál es el procedimiento que tengo que seguir desde el momento que puedo tener datos originales hasta el final. A lo mejor se me presenta solamente una tabla de análisis de variancia. Entonces, de acuerdo a la pregunta, deben contestar ustedes qué es lo que les pide y completar con la información y más va a tener mayor importancia, es decir, es una de las partes importantes es la interpretación. Entonces, siempre procuren interpretar qué es lo que quiere decir cada uno de ellos. Profesor, una pregunta más. ¿Cuál va a ser la modalidad del examen? O sea, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el examen? ¿Cómo hacemos los ejercicios? Ahora, lo que también puede ser, a ver, les comento, pero como les digo, no he decidido todavía. Cualquiera que sea el caso, tienen que desarrollar los ejercicios, tienen que desarrollar el procesamiento de datos, o sea, tal como lo hacemos. Pueda que sea el examen esté, a ver cómo les digo, el examen esté con que tengan que elegir las opciones correctas y para considerar esas opciones correctas debo de desarrollarlo. Entonces, cualquiera que sea el caso, bien va a ser con todo el desarrollo o pueda que les pida simplemente algunos valores. Entonces, si les pido algunos valores, eso quiere decir que va a ser la prueba como en otros cursos teóricos
que posiblemente hayan dado, ¿no? Más sí me gustaría saber cómo ha sido el examen en otros cursos para no salirme de cómo han desarrollado ustedes sus exámenes. Profesor, en sí hemos tenido dos formas de dar el examen. Por ejemplo, hemos dado una de manera virtual, así apretando opciones, y hay otros cursos que hemos dado desarrollando el ejercicio. Sí, hemos escaneado en PDF, lo subimos el archivo al aula virtual. Ya. Esto es, ¿qué cursos tienen ustedes similar al curso de diseño estadístico? Análisis de alimentos, profesor. Ya, ahí hay fórmulas, tienen que hacer cálculos, y ahí ¿cómo fue el examen? Así como lo digo, el profesor nos dio 2 horas y hemos resuelto el examen así en varias hojas, bueno, dependiendo de la cantidad de ejercicios, y lo hemos transformado en PDF y lo hemos subido como un archivo en el aula virtual. Ya. Ya, yo voy a indicarles, más bien en el momento del examen se va a ver indicaciones y léanlo bien esas indicaciones. Probablemente yo no los pida en PDF, sino les voy a pedir posiblemente el desarrollo, entiendo que todos no deben tener problemas, me imagino, con tomar el desarrollo de sus exámenes como una foto. Salvo que haya problemas. Si alguien tiene problemas, es ahora donde tenemos que ponernos de acuerdo si va a ser así o va a ser en PDF. También puede ser en PDF. Pero eso ya implica más trabajo, ¿no? O podíamos tomar foto, profesor, y convertirlo a PDF. Bueno, no sé, depende cómo usted lo revise. Yo preferiría que lo tome en foto. Si va a ser así, tome en foto y inmediatamente lo suben al aula virtual. Ahí, si va a ser así, más bien tienen que tomar tiempo. Más o menos se va a indicar cuánto tiempo debe durar cada examen y en ese tiempo ya deben subir, de manera que debe estar ordenado el examen del 1 al 4 o del 1 al 5. ¿No? Así debe ser. O sea, profesor, ¿quiere que las fotos la pasen a Word? No, directo. O necesariamente solo las fotos. Es las que fotos cuando nomás. nosotros usamos PDF es para que, como para decirle que cuando cargamos no sea tan pesado, por eso usamos PDF. Para que No sea hay más rápido. problemas, no hay problemas si es una foto. No hay problema, no creo que haya problemas. Más bien lo que sí necesito saber de parte de ustedes, si todos tienen la posibilidad de tomar foto, porque no es ser que alguien no tenga posibilidad de tomar foto, entonces ya tendríamos que optar por otro medio. Eso es fundamental para que nadie resulte perjudicado. Por lo visto, nadie tiene problemas con tomar foto, ¿verdad? No, profesor. Ya. Profesor, pero el aula virtual permite agregar archivo de fotos también. Sí. Y no se entrecorta ni nada de eso, o sea, se publica normal, ¿cierto? Por eso deben subir a tiempo, en su debido momento, porque si por A o B se atrasan puede que haya problemas. Salvo si es que alguien tiene problemas, inmediatamente tiene que comunicarme, porque yo voy a estar en el aula y atento con el chat también. Se habrán dado cuenta que cuando dicto clases no estoy atento con el chat porque utilizo toda la pantalla. Entonces ahí no estoy, pero en esta oportunidad, como van a dar ustedes su prueba, entonces yo voy a estar atento con el chat. Entonces si alguien tiene problemas, inmediatamente tiene que comunicarme. Si tiene problemas. Profesor, una consulta. En caso de que la foto sea muy pesada, ¿la puedo transformar esa foto en PDF y subirla así?
Sí, pero, a ver, suponiendo que, a ver, vamos a ver, suponiendo que desarrollas tu prueba, entonces se supone que vas a subir cada desarrollo, cada pregunta desarrollada vas a subir. En total, ¿cuántos debe haber? Si son 4 ejercicios, debe haber 4 archivos que en su momento debes subirlo. Por ejemplo, vamos a suponer que para cada pregunta tienen 30 minutos. Entonces, antes de los 30 minutos deben subir la foto. Toman y lo suben. Toman y lo suben. Y el último, antes de que complete el tiempo permitido. Debe ser así. De manera que ahí no se va a hacer pesado la foto. Profesor, Dígame. entonces está diciendo, profesor, para cada ejercicio vamos a tener un cierto tiempo, por ejemplo, media hora, ¿sí? Claro, sí, así va a ser. Profesor, Por ¿por eso qué no? les digo, en orden. ¿Por qué no sería, profesor, usted, por ejemplo, nos da los ejercicios y al final solamente un archivo nomás le subimos, así como dice mi compañera Rosalina, ¿no? Hemos hecho en lo que viene es el análisis igual, el profesor nos subió como una tarea, pero sí lo soltó en hora del examen, digamos que el hora del examen era a las 11 soltó el examen y esa hora nomás se podía ver y se podía descargar. Y después una vez resuelto todas las 2 horas que teníamos, el profesor nos daba algo de 10 minutos para que nosotros podamos subir todo, o sea, todo resuelto el ejercicio en una sola, que ya no nos quitamos el tiempo de que vamos a perder tiempo, ¿no? Porque vamos a subir un ejercicio, vamos a perder algo de 5 minutos o de 3 minutos vamos a perder. Mejor, profesor, sería que subamos un solo documento, profesor. Bueno, eso sería mi opinión, profesor. Ya, voy a verlo esa posibilidad. Muy bien, sobre el curso ahora, ya hemos conversado sobre esa parte. Como les digo, si es que hay alguna indicación, debe aparecer antes del examen la indicación. O en todo caso, ya por intermedio de la delegada ya nos comunicamos, ¿sí? Bien, ¿tienen dudas? ¿Cómo está? ¿Ya han revisado? Creo que me parece que faltaba el último, la última grabación que ayer les envié. Me imagino que todos han revisado ya. Sí, profe. Como las anteriores, les he enviado a sus correos y ahí deben abrir ustedes el video para verlo, para escucharlo, para verlo. Y ahí está el desarrollo del último tema que viene a ser el factorial de 2 a la K. Bien, ¿no hay dudas? ¿No hay dudas que tengan? Profesor, ¿hasta qué tema entrará el examen? Ya les indiqué me parece, si les he indicado a la delegada, creo que les indiqué, en el sílabus está indicado hasta dónde es el primer parcial. Y eso, el primer parcial entra hasta el factorial 2 a la K. Y en factorial 2 a la K solamente tenemos desarrollado el 2 por 2. No hemos desarrollado el 2 por 2 por 2. No hemos desarrollado. Se puede desarrollar, pero no lo hemos hecho, así que el 2 por 2 por 2 no entra. Solamente entra el 2 por 2. Procuremos de interactuar con todos ustedes, por favor. Me gustaría conversar con todos ustedes. Tomen la palabra, activen su micrófono, de ser posible, activen su cámara también, no hay problema. Además, sí, antes de que me olvide, el día del examen sus cámaras deben estar activados. O en todo caso, en cualquier momento les voy a pedir, a ver, voy a ser claro. En el examen, tanto su micrófono como su cámara deben estar desactivados, ¿verdad? Entonces, a cualquiera de ustedes en cualquier momento les voy a pedir que activen su cámara, es decir, me van a activar en ese momento cuando les diga que activen su cámara, ¿sí? Eso más bien les voy a pedir.
De todas maneras, necesito a cualquiera, no va a ser en orden por si acaso, a cualquiera les voy a pedir que activen su cámara. Profesor, disculpe, es que yo trabajo en la computadora y no tengo cámara. Tengo audio, sí, pero no tengo cámara. ¿Cómo puedo hacer, profesor? ¿Y ahora? Perdón, ¿qué te llamas? Rosalinda, profesor. Ya, voy a tener en cuenta. En todo caso, activas tu micrófono y le dices, yo no estoy con videocam, sí tengo audio, me dices. Puede que no me recuerde, pero voy a tratar de tener presente tu. Por eso, es bueno interactuar ahora. Esta reunión debe ser para eso, toda vez que las veces que nos reunimos pues, en clases, yo entro, empiezo a hablar, y termina la clase, el tiempo no nos alcanza y así fue, pero esta es una oportunidad para poder conversar con ustedes, como les digo, si es posible, activen su cámara, toda vez que hoy día no hay actividades académicas, así que no debe estar saturado la línea en el caso de que resulte así. A ver, por lo visto todos están bien en el curso, no están preguntando. Profesor, una pregunta. Dígame. Y aparte de los videos, más adelante también podrá publicar las diapositivas de las clases. Las diapositivas, no sé en qué medida sea bueno, porque finalmente en el video está todo lo que les presento. Salvo que no se vea, salvo eso. No sé cómo les estará llegando. Yo trato de revisar los videos que grabamos. No, veo que está bien, pero a ustedes ¿cómo les llega? Sí está bien, profesor. No hay se ve, ¿verdad? Porque lo importante es que se vea. Sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Ya, entonces, no hay necesidad de esto, porque en las presentaciones que yo lo hago es exactamente lo mismo. ¿Cuál sería la ventaja ahí? No lo veo mayor ventaja porque en los videos sí está la explicación, todo lo que les digo, toda la interpretación, todo lo que les digo, ¿no? La otra alternativa sería hacerles llegar solamente las presentaciones, pero ahí es, si habrán dado cuenta, algunas partes es un par de texto, un par de palabras, 2, 3 líneas, es todo así lo que se presenta. Y los ejercicios sí tiene que haber una secuencia, ¿no? Tiene que haber una secuencia. Creo que ahí no ha habido problemas, me parece. Muy bien, dudas sobre el curso. Preguntas sobre el curso. Sobre la primera unidad, sobre todos los ejercicios, las interpretaciones. Recuerden que todo es a base de prueba de hipótesis. Siempre hay una hipótesis nula y hay una hipótesis alterna. Varias veces no lo hemos mencionado, pero está intrínseco eso. Profesor, después de resolver las preguntas de compañeros, ¿sería posible que hiciera un examen simulacro de cómo sería el examen del día lunes? Para tener por lo menos una pequeña idea, no sé, un ejercicio o algo así. A ver, un simulacro, ¿cómo sería el simulacro? Porque eso implica prepararlo, pues. Lo que sí les digo, tienen que saber, a ver, les voy a comentar lo siguiente. Creo que tengo aquí un ejercicio a la mano, pero no sé si estará desarrollado. Voy a tratar de buscar el ejercicio desarrollado y para indicarles qué se necesita considerar. A ver, vamos a comentar un poco lo que puede ser. A ver, en este caso, bueno, este ejercicio lo hemos visto. A ver, vamos a suponer que el ejercicio sea así. No necesariamente pueda aparecer aquí estas combinaciones.
Si no, podemos pensar de que se trata de un diseño de bloques completos aleatorios en el que los tratamientos pueden ser tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, tratamiento 4. Y están los datos, les indica, para elegir el diseño. Puede que diga que las unidades experimentales fueron uniformes. Eso quiere decir que el diseño experimental no es bloques, sino es completamente aleatorio. O puede que diga que las lecturas se han hecho o el acopio de la información, es decir, cuando se recoge la información, se ha hecho en diferentes horas, llamémosle, o puede ser diferentes días. Puede ser, la primera lectura fue el primer día, la segunda, el segundo día, y la cuarta lectura al cuarto día. Entonces se dan cuenta que cada día está haciendo lecturas de un grupo de tratamientos. Se supone que esas lecturas deben ser completas. Entonces, si hay esa información, entonces tengo que pensar que el diseño no fue completamente aleatorio, sino fue el diseño de bloques. ¿Ok? Entonces, y finalmente les dice, la pregunta sería, ¿hay diferencias entre los tratamientos? Entonces, con esta información deben contestar si hay diferencias o no entre tratamientos. Para eso, ¿qué se necesita hacer? Para eso se necesita se necesita llegar al análisis de variancia y realizar la prueba de F. Cuando tengan ustedes con respecto a tratamientos, si es significativo o no significativo, ya están como para responder esa pregunta. Pero eso implica que tiene todo un procedimiento. ¿Ok? Entonces, lo primero que van a encontrar es ¿qué cosa? ¿Qué deben de hacer? Vamos a suponer que se trata de diseño de bloques completos aleatorios. O también pueda decir que para realizar ese trabajo se ha utilizado más de un equipo, más de un equipo. Un equipo puede ser un horno, puede ser un equipo de lectura, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo qué es lo que diga. Entonces, igual, si está utilizando más de un equipo, o por lo menos 2 de ellos puede que lea en un equipo y 2 del resto en otro equipo, ya debe haber diferencias entre equipos. Entonces ahí igualmente hay que utilizar el diseño de bloques completos aleatorizados. Entonces vamos a suponer que aparece así los datos. Entonces lo primero que tienen que encontrar ustedes es los totales de los tratamientos. Y el segundo, lo que van a tener que encontrar es los totales de los bloques. ¿Para qué necesitan eso? Para hacer los cálculos de la suma de cuadrados. En este caso, el ejemplo está basado en un factorial de 2 por 2, pero no deja de ser esto, el primero, el tratamiento 1, el segundo, el tratamiento 2, el tercero, el tratamiento 3 y el cuarto, el tratamiento 4. ¿Ok? Entonces, con esta información, lo primero que van a encontrar es la suma de cuadrados total. En este caso está apareciendo los niveles de los factores y recién empieza la suma de cuadrados total. Entonces deberán de recordar esta fórmula. Y luego sustituyen valores. La triple sumatoria, en ese caso, si corresponde al diseño de bloques, no hay combinación de tratamientos. Entonces, en ese caso, la fórmula va a ser doble sumatorio, no va a ser triple. ¿Por qué es triple? Porque aquí hay, por un lado, los bloques, por otro lado, los niveles del factor A y por otro lado, los niveles del factor B. Por eso es triple. Menos el término de corrección. Esto viene a ser término de corrección, que es el gran total, que viene a ser 520 elevado al cuadrado sobre número de repeticiones, que en este caso son 4, multiplicado por 2 por 2. 2 que son los niveles del factor A y 2 que son los niveles del factor B. B1, B2. A1, A2, ¿no? Eso viene a ser. Entonces empiezan a calcular la suma de cuadrados total. Si fuese un factorial, tienen que encontrar, un factorial como esta, tienen que encontrar los niveles, los totales de los niveles del factor A, que van a ser 2,
y los niveles del factor B también que van a ser 2. ¿Okay? Una vez que tienen la suma de cuadrados, sustituyen valores y luego encuentran la suma de cuadrados de bloques. La fórmula es esta, ¿no? Sumatoria simple. ¿Por qué? Porque aquí solamente lo que va a variar es con respecto a acá. Tenemos primer bloque, segundo bloque, tercer bloque, cuarto bloque. Sustituyen valores y es dividido entre niveles de A por niveles de B. Esto, si multiplicamos 2 por 2, es 4, que viene a ser el número de tratamientos. Dividido por en este caso menos el término de corrección. Una vez que tienen eso ustedes, ahora hay que encontrar si ya está, supongamos que es un diseño de bloques completos aleatorizados, entonces lo que falta es encontrar la suma de cuadrados de tratamientos. Y para eso toman en cuenta 120 elevado al cuadrado, más 40 elevado al cuadrado, más 200 elevado al cuadrado, más 160 elevado al cuadrado, sobre número de repeticiones, que en este caso viene a ser 4, menos el término de corrección. Y con eso ya encontraron la suma de cuadrados. Resumen en la tabla del análisis de variancia, consideran los grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios y encuentran el valor de F, tanto para bloques como para tratamientos. Pero la pregunta es, ¿hay diferencia entre los tratamientos? Si es significativo, la respuesta va a ser sí, hay diferencias entre tratamientos. Por resultar F tal cosa, ya comentan. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que debo de saber todo el procedimiento. Pero consideremos ahora lo siguiente, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a suponer que esta información no aparece. Estos datos no aparecen. Es decir, 28, 31, 27, 34 no está. Si no está, ¿cómo encuentro la suma de cuadrados total? Porque puede que aparezcan los totales de los tratamientos. Puede que aparezcan los totales de los bloques. O puede que aparezca simplemente los totales de los tratamientos. Pero el diseño que han elegido ustedes es el de bloques. Quiere decir que para bloques debe haber alguna información. También para la suma de cuadrados total debe haber alguna información. Entonces tienen que buscar información correspondiente. Y para eso, ¿qué necesito conocer? Las fórmulas. Esta parte necesito conocer. Si es para bloques, me debe dar esta información. Es decir, la sumatoria de y eso punto K elevado al cuadrado es igual a tanto. ¿Por qué? Porque no está apareciendo estos valores. O si la suma de cuadrados del total, estos valores no aparecen, entonces quiere decir que debe aparecer información. Y eso va a ser bien la triple sumatoria o bien la doble sumatoria de y sub phi j elevado al cuadrado. Y eso debe ser igual a tantos. Entonces, ese valor lo reemplazan en vez de este valor para encontrar la suma de cuadrados. Pero para eso, para saber eso, ¿qué necesito saber? Necesito conocer todo el procedimiento. Por eso es bueno que lo revisen bien los ejercicios de la interpretación. El modelo siempre tienen que tomar en cuenta. Ahora, si están revisando alguna publicación que pueden haber encontrado, porque en Internet hay cantidad de información respecto a todo lo que hemos hablado, entonces se fijan ustedes qué modelo están utilizando. Yo he venido utilizando el mismo modelo para cada uno de los diseños, pero he podido cambiar. Por ejemplo, he podido poner como I para bloques y J para tratamientos. Entonces, simplemente eso tengo que tener cuidado. Pero como quiera que eso no les he puesto, entonces el modelo va a ser la misma que hemos venido utilizando hasta el diseño, hasta los experimentos factorial 2 a la K. ¿Ok? Bien. El procedimiento tienen que saber, es decir, ven el ejercicio. ¿Qué información tengo y qué me falta? Y para eso que me falta, ¿qué información más existe? Entonces, en base a eso, desarrolla. Pueda que, a ver, vamos a suponer un caso extremo. Pueda que me den suma de cuadrados total. Pueda que me den suma de cuadrados de bloques.
Y lo único que aparece es esta información. En ese caso está súper fácil, ¿no es cierto? Porque ya me lo está dando todo. Lo único que tengo que encontrar es la suma de cuadrados de tratamientos. Y encontrar la suma de encontrar la suma de cuadrados de tratamientos y luego ya resumir en la tabla del análisis de varianza. Pero para eso, ¿qué necesito saber? Necesito saber todo el procedimiento. Si sé todo el procedimiento de cualquier parte, puedo empezar de acuerdo a la información que tengo y concluir y responder a la pregunta. ¿Ok? Bien. Comentarios, por favor. Más que todo, dudas que tengan. Profesor, cuando hay la tabla de cuadro de análisis de varianza y tenemos la F alfa, ya podemos decidir nosotros si es que existe diferencia o no existe diferencia, ¿verdad? Pero Claro. usted también nos explicó que teníamos que hacer la prueba de hipótesis con los pasos. ¿También lo tenemos que poner? No, O sea, no lo van a poner porque eso, no lo van a poner porque eso lo vamos a considerar como obvio. Ah, ya. Sí, no lo vamos a considerar. ¿Por qué yo lo hacía eso? Para que se entienda lo hacía. Pero eso lo vamos a considerar que es obvio. O sea, lo sé eso, pero solamente solamente ustedes se van a ubicarse en la tabla del análisis de variancia. En esta tabla. Entonces ya lo interpretan. Por ejemplo, supongamos que tratamientos F calculada fue 200, vamos a suponer. El F alfa al 0,5 es 5,4 y el F alfa al 0,01 es 12. Los 200 está mucho más allá. Entonces dicen, sí existen diferencias entre los tratamientos. Porque T calculada es superior a T alfa al 0,5 y al 0,1. Y es así lo que van en. ¿Ok? Ya, profesor, entonces sería de frente, ¿verdad? Claro. La parte de la prueba de hipótesis nulas no lo van a tomar en cuenta. Salvo que se les pida. Si es que se les pide, ahí sí tienen que hacerlo. Sí. Salvo que se les pida, pero no creo que se les pida. ¿Dudas, por favor? Profesor, para el examen se puede usar un formulario. ¿Perdón? Para el examen se puede usar un formulario, o sea, con las fórmulas del Se supone que van a tener formulario, van a tener sus apuntes a la mano. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder controlarles. Pues. Cuando es presencial, ahí sí les digo sin formulario, sin nada, porque yo estoy controlando. Pero en este caso, ¿cómo podría controlar? Los más honestos no van a utilizar y los que no son honestos van a tener todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué les digo que no pueden utilizar? Pero, ¿cuál es lo importante? Lo importante es que sepan hacer, porque el tiempo es el factor limitante. Sepan hacerlo, practíquenle bien. Practiquen bien porque si ese momento se ponen a buscar, a estudiar, olvídense, el tiempo les va a ganar. Practiquen fuerte, por favor. Desarrollen los ejercicios que hemos hecho. Desarrollenlo. Profesor, una consultita más. Dígame. Okay, primera licencia. Ya. En el ejercicio, bueno, también se va a considerar el desarrollo o calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación, si es que, van a necesitar cuando tengan que tomar la decisión con respecto a las comparaciones de medias. Si es una prueba a posteriori fundamentalmente.
Ahí sí, obligatorio, porque van a tener que tomar una decisión. Pero en los otros, probablemente no. Sí. Salvo que les diga, ¿son confiables los resultados? En ese caso sí. Muy bien, ¿dudas, preguntas? No, sí, profesor, le quería preguntar, respecto a las pruebas de posteriori, ¿cómo saber cuándo utilizar las pruebas de Tukey o las pruebas de Duncan? Ya, ahí debe aparecer en la pregunta, o en todo caso me lo preguntan, si es que hay dudas, en el ejercicio debe aparecer cuánto es el coeficiente de variabilidad de referencia. Es decir, puede que diga que en trabajos anteriores o trabajos similares a lo que se les presenta, el coeficiente de variabilidad fue de tantos. Ese es un coeficiente de variación de referencia. Si vuestro coeficiente del ejercicio es superior a ello, entonces tienen que utilizar Tukey. Si es inferior a ese coeficiente, tienen que utilizar la prueba de Duncan. Tiene que haber un coeficiente de variabilidad para que ustedes decidan. Eso debe aparecer en el ejercicio. Eso quiere decir que si el coeficiente es inferior al coeficiente de referencia, se usa Duncan. Cuando es inferior, sí. Ah, ok. Y cuando es superior, se utiliza Tukey. Ya entendí. Esa era mi duda. Ok, todas las dudas que tengan, para eso es esta reunión. Sí, profesor, creo que se me cortó el audio. Mi consulta era de que en el caso de los ejercicios con diferentes números de repeticiones, o sea, como el coeficiente de variación era la desviación estándar entre la media por 100, para hallar la media en el caso de tratamientos con diferentes números de repeticiones, ¿cómo se hallaría? Igualito es. Tienes que tomar en cuenta, a ver, vamos a ver si puedo presentártelo. A ver, en este caso me preguntabas de el coeficiente de variabilidad de cuando tiene diferentes números de repeticiones, ¿no es cierto? Entonces, Sí. vamos a suponer que tienes aquí el gran total, ¿sí? Tienes el gran total. Y el número total de observaciones viene a ser la sumatoria de R sub i, ¿no es cierto? R sub i. Esto viene a ser el número total de observaciones. Entonces, si queremos encontrar el coeficiente de variabilidad, en este caso va a ser igual a... Primero necesitamos... El coeficiente de variabilidad va a ser la desviación estándar. Entonces aquí tenemos la raíz cuadrada del cuadrado medio del error. Cuadrado medio del error dividido sobre el gran promedio. ¿No es cierto? Esta es la desviación estándar con respecto al gran promedio. Entonces, el problema sería acá cómo encontrar el gran promedio. El gran promedio, en este caso, es igual. El IE punto punto no hay problema, ¿no es cierto? IE punto punto es la suma de todas las observaciones. Dividido sobre la sumatoria de R sub i. Porque la sumatoria de R sub i
es equivalente a R por T, en el que R viene a ser el número de repeticiones cuando todos tienen igual número de repeticiones y T viene a ser el número de tratamientos. Pero cuando tengo diferente número de repeticiones por tratamiento, entonces simplemente sumamos las repeticiones de cada uno de los tratamientos. Y eso viene a ser esta. Entonces, el y barra punto punto, tú encuentras de esta manera. Y esto viene a ser la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, tal como se ha encontrado, dividido sobre el gran promedio. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profesor. Listo. Dudas que tengan, por favor. Profesor, Dígame. en lo que vendría a ser el factorial 2 a la K, profesor, ¿qué tabla utilizamos ahí, profesor? ¿La de F o la de T, profesor? Ya, a ver, ahí es muy buena pregunta. Cuando es análisis, cuando utilizamos el análisis de variancia, siempre es la F. ¿Por qué? Porque vamos a comparar dos varianzas. Entonces, la comparación de dos varianzas tiene una distribución F. O sea, el análisis de variancia, si bien es cierto, es una prueba de hipótesis, entonces como estadística de pruebas se utiliza F, porque vamos a calcular F. Entonces, al calcular F, necesitamos F alfa como valor crítico para tomar la decisión. La T se utiliza cuando hacemos comparación de medias. ¿Y cuál es esa comparación de medias? Cuando se utiliza la prueba de diferencia mínima significativa o lo que comúnmente llamamos como la prueba de DLS. Para eso solamente se utiliza la T. Pero para el análisis de variancia no. Para el análisis de variancia siempre es la F. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Ok. Dudas, por favor, dudas. Si hay alguna parte que no se entiende en los ejercicios que se ha visto. Profesor, respecto a las hipótesis, por lo general la hipótesis nula siempre es que los tratamientos son iguales, ¿verdad? Así es. Y para la hipótesis alterna es que son distintos, ¿verdad? Claro, lo contrario a la hipótesis nula. Siempre se plantea la hipótesis nula primero y luego la hipótesis alterna, que es lo opuesto a la hipótesis nula. Y la hipótesis nula siempre es de igualdad. Siempre. Ok, profesor. Eso es mi duda. Ok. Por lo visto no hay más preguntas. Vamos a hacer una cosa. Más si me recuerda, la señorita delegada me recuerda. De acá, a ver, van a ser las 5 más o menos. A las 6:30 nuevamente voy a abrir la sala. ¿Sí? Entonces ahí para cualquier consulta. Mientras van revisando ustedes sus ejercicios, ¿sí? ¿Les parece? Sí, profesor. De acá a 1:30 más o menos voy a entrar nuevamente a la sala. Ustedes pueden utilizar la sala, no hay problema. Comparten, conversan, desarrollan ejercicios, etcétera. Entonces, si hay dudas, entonces nuevamente a las 6:30 yo entro al aula del curso. ¿Sí? ¿Les parece? Alisten todas las preguntas, por favor. ¿Listo? Entonces, a las 6:30 nuevamente nos reunimos. ¿De acuerdo? Ok, profesor. Listo, entonces a las 6:30 nuevamente nos reunimos. Muy bien, entonces yo voy a abandonar un rato el aula y ustedes pueden estar en el aula, no hay problema. Dígame. Hasta luego. Ah, ya, hasta las 6:30. Bien, entonces yo abandono un momento la sala.
Buenas noches, profesor. Disculpe, con el último ejercicio de factorial 2 a la K, en la parte del cuadro de análisis de varianza, la F alfa, teníamos dudas con mis compañeros, bueno, con Sarita, Pedro y Rosalinda, de los valores, porque en la tabla que yo estoy utilizando no me salen los mismos valores. Eso sería mi duda, profesor. Ya, vamos a revisarlo. Es el último ejercicio, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, vamos a revisarlo, ¿ya? Bueno, ahí tenemos el cuadro que esa vez hemos presentado. ¿Y dónde está la duda? ¿Cuál es la duda en el valor F, F alfa o F calculada? F alfa, profesor. F alfa, profesor. Ya. A ver, vamos a indicar, para bloques 3 y 9 grados de libertad. Numerador 3, denominador 9 grados de libertad. Al 0,5 debe ser 5,409 y al 0,1 debe ser 12,059. En la tabla F buscan ustedes 3 y 9 grados de libertad. Profesor, esos valores en la tabla F te salen en el 3 y 5, no en el 3 y 9. Estos valores salen de 3 y 5. Sí. Oh, ya. Recuerda que esa vez corregí este valor, ¿verdad? Ya, vamos a un momento, por favor, ¿ya? Vamos a ver. Bien, entonces los nuevos valores para bloques 3 y 9 grados de libertad al 0,05, 3,863 y al nivel de 0,01, 6,992. Para factor A, para el factor B y la interacción que todos tienen un grado de libertad, el F alfa al 0,05 es 5,117 y al 0,01 10,561. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, profesor. Sí, también tengo los mismos valores. Ya, ¿dónde era el problema? Recuerdan que aquella vez cuando expuse les dije que aquí no era 9 grados de libertad, sino en la presentación había puesto 5 grados de libertad. Entonces lo corregimos los 9 grados de libertad, pero no lo corregimos los valores de F alfa, tanto al 5% como al 9%. Entonces por eso es que en la presentación aparece estos valores. Listo, estamos de acuerdo, ¿verdad? No hay duda. Gracias. Listo. ¿Alguna otra duda más? ¿Más preguntas, más dudas, más inquietudes? Profesor, para la prueba de Duncan y de Tukey, ¿cómo es que debemos presentar los resultados? O sea, la conclusión más que todo. Ya, en el caso de la prueba de Duncan y de Tukey, el último, lo que permite interpretar los datos es la tabla, cuando ya se ha hecho la significación correspondiente después de haber hecho las comparaciones de medias.
Recuerdan que hay una última tabla en el que se considera el orden de mérito, los tratamientos, sus promedios y luego la significación, ¿no es cierto? Entonces, una vez que se ha hecho todas las comparaciones, ahí se colocan las letras dependiendo, puede ser A, puede ser B, dependiendo qué resulte. Entonces, esa es la tabla que debe presentarse finalmente. Obviamente que hay pasos previos a eso, ¿no? Primero hay que considerar el valor del error estándar. Luego, cualquiera de ellos que sea. En el caso de Duncan, hay varios valores teóricos, llamémosle, o lo que hemos denominado como las amplitudes estudiantiles significativas de Duncan. En el caso de Tukey es un único valor. Y eso es cuando se multiplica, obtenemos los valores críticos. Una vez que tenemos los valores críticos, ya consideramos la tabla donde está el orden de mérito de los tratamientos y finalmente se hace todas las comparaciones. Ese procedimiento siempre debe ser no solamente presentar la tabla porque tienes que considerar cuáles son tus valores críticos y esos valores críticos de dónde salen. Entonces hay que considerar todo ese procedimiento. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Dudas? Bien, ahí tienen un ejercicio para que ustedes puedan desarrollarlo. En este caso se trata de dos factores, tipos de leche, un factor cualitativo y el otro factor B, llamémosle, viene a ser de temperaturas en la producción de mantequilla. En este caso, los resultados están expresados en gramos, está representado en gramos, peso de mantequilla. Entonces tienen ahí ustedes para desarrollar. Primero, como siempre, en este caso son 5 bloques. El diseño experimental es de bloques. Tienen 5 bloques. En este caso, cuando se habla de tipos de leche, implica de que debe ser de dos razas. Y temperaturas en el proceso para el proceso de producción de mantequilla hay que someter a temperatura, entonces hay 2 niveles de temperatura, B1 y B2. Entonces, un factor es cualitativo y el otro factor es cuantitativo. No está dicho qué valores son. Pero ahí tienen ustedes el ejercicio correspondiente con 5 repeticiones. Si desean para practicarlo, pueden tomar nota, por favor. Una vez que ya tienen los totales de los tratamientos y de bloques, empiezan a totalizar los niveles para el factor A, total para el factor A para el primer nivel, segundo nivel, luego para el factor B, primer nivel y segundo nivel. Y luego empiezan con los cálculos de la suma de cuadrados. Conforme que van desarrollando, deben llegar a este último resultado. No la tengo en las transparencias, pero sí ya la tengo calculado. El análisis de variancia tal como debe resultar. Entonces, fijan ustedes, por si acaso tomen nota, que a estos resultados deben llegar, toda vez que no estamos considerando o no está las demás partes, apenas está la suma de cuadrados total. Y esa suma de cuadrados total sí está aquí. Mientras que los otros no están desarrollados, entonces sigan el procedimiento para que puedan llegar ustedes primero la suma de cuadrados, luego los cuadrados medios y finalmente F calculada. En el caso de F alfa, va a ser con 4 para bloques,
con 4 y 12 grados de libertad. Para el factor A, el factor B y la interacción 1 y 12 grados de libertad, tanto al 0,05 como al 0,01. Eso ya lo encuentran ustedes en el... Pero de acuerdo a lo que se puede ver en el valores F calculada, todos resultan altamente significativos. Todos. Tanto el factor A como el factor B y la interacción. Si la interacción resulta altamente significativa, eso implica de que hay que darle mayor importancia a lo que viene a ser el efecto de interacción. Por si acaso tomen nota de esta información que tiene para que ustedes puedan confrontar sus procedimientos y logren los mismos resultados. Si hubiera alguna pregunta, por favor, hagan las preguntas. Bien, ¿no hay preguntas sobre esta parte? Como les digo, aquí ya están los cálculos, pero no está el procedimiento, de manera que ustedes lo desarrollan y deben llegar a estos valores. Entonces ahí tienen un ejercicio para poder completar y llegar a esos resultados. Entonces voy a dejar de compartir. Si hubiera alguna pregunta más. Vamos a hacer lo siguiente. Seguro que van a estudiar todavía esta noche, mañana más. Si hubiera alguna duda que consultar el día de mañana, pueden hacerlo, me hacen comunicar por intermedio de vuestra delegada y cualquier consulta, o sea, podemos reunirnos nuevamente, posibilidad les dejo, mañana a las 4 de la tarde. Si hubiera alguna duda, alguna consulta que hacer, entonces sería mañana, el día de mañana a las 4 de la tarde. ¿Sí? ¿Les parece? Toda vez que no hay preguntas, quiere decir que está bastante entendido el desarrollo de los diferentes temas, de manera que no hay dudas. Bien, entonces, si es que hubiera alguna pregunta alguna consulta para el día de mañana, me hacen comunicar por vuestra delegada, entonces yo a las 4 entro al aula. ¿Sí? ¿Les parece? Bien, sigan trabajando mis queridos estudiantes, entonces si es que hubieran, o como les vuelvo a decir, el día de mañana para cualquier consulta, me hacen comunicar por vuestra delegada. Bueno, yo voy a dejar el aula, entonces, pero antes de que deje, si hubiera alguna duda que tenga. No, profesor. Bueno, Listo, yo entonces. he llegado los mismos resultados, profesor. Muy bien, ya desarrollaste, muy bien. Sí, Entonces, solamente la diferencia está en decimales, pero ya lo demás está bien. No hay problema de eso, no hay problema de eso. Muy bien, siguen estudiando de manera que el día lunes, si es que ya no nos vemos, el lunes a las 8 de la mañana, entonces que todo sea éxito y si hubiera, como les digo, alguna duda, mañana a las 4 de la mañana estaríamos reuniéndonos. ¿Sí? ¿Les parece? Muy bien, entonces. Profesor. Dígame. Una consulta con respecto a lo que viene a ser, bueno, las notas, ¿no? Si no me acuerdo muy bien, son 3 notas que debemos tener y ahorita, por ejemplo, usted, como no tenemos ningún trabajo que hayamos realizado y ahora, profesor,
esta unidad, profesor, ¿vamos a depender del examen o cómo vamos a hacer, profesor? Eso quería preguntarle, profesor. Ya, va a haber un trabajo que posiblemente de ese trabajo obtenga 2 notas. Uno debe ser para la primera parte una nota y la siguiente debe ser para la segunda parte. Luego, en la segunda parte vamos a tener una práctica calificada. Voy a ver el desarrollo de vuestros exámenes cómo está. De repente por ahí se va a obtener una nota, o si no, en la siguiente parte vamos a tomar dos prácticas calificadas, o puede ser una, pero que a la vez tomemos en cuenta para una nota, para que no sea una sola, porque cuando es una sola, también puede ser ventajoso como puede ser peligroso. Entonces así vamos a trabajar. Y ya la próxima semana posiblemente ya les indique de un trabajo que deben hacer, porque el tiempo también hay veces acorta, entonces con anticipación hay que hacer. Sí, así va a ser. Ya, profesor, muchas gracias. Listo. Entonces, si hubiera alguna consulta, mañana nos estaríamos reuniéndonos. Y si no, ya el lunes a las 8, entran ustedes un poquito más, entran un poquito más antes, como siempre, un grupo siempre lo hace antes, y la prueba estará disponible para ustedes a las 8 de la mañana. ¿Listo? Muy bien, entonces, buenas noches. Hasta luego, profesor. Hasta luego.